mi pantalla. Bien. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí. Entonces Listo. estamos listos. Bienvenidos a la clase. Continuamos nuestro estudio del principio. Lección uno. Examinamos la creación de todo el mundo. El comienzo de la creación. La última lección, lección 2, examinamos el comienzo de los seres humanos, la corona de la creación, también el comienzo del matrimonio, el maravilloso regalo de Dios hacia los seres humanos. Hoy vamos a estudiar el comienzo del pecado. Vamos a estudiar el día más triste en toda la historia. Um, y vamos a ver Maldición. cómo el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y Eva y cómo nos afecta a nosotros también. Pero vamos a ver también el comienzo de gracia, el comienzo del Evangelio, porque Dios dio su promesa del Salvador, aún en el principio, aún a Adán y Eva. Bien, oremos, por favor. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado al mundo, pero en tu amor tú prometiste un Salvador del pecado. Soy un pecador, Padre. Y creo que tu Hijo Jesús ha obedecido perfectamente tu santa voluntad en mi lugar y ha pagado el castigo por mi pecado. Perdóname y ayúdame, por gratitud a ti, a vivir de una manera que te complace, mientras el Espíritu Santo me lleva a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Amén. Ok, listo. Hoy, como dije antes, vamos a ver el comienzo del pecado. Adán y Eva pecan. Génesis capítulo 3, versículos 1 hacia 24. Lo que vamos a hacer hoy, los objetivos, vamos a utilizar las 4C con esta sección de escritura. También vamos a hablar un poquito más sobre la importancia de las preguntas de consolidar. Y al final vamos a platicar un poquito más sobre el pecado original. Um, Bien, nuestro captar hoy, el gancho, la introducción, es la pregunta de las tareas. Hagan una comparación entre el mundo antes y después de la caída en pecado. Hermanos, por favor, cuéntenme sus respuestas. Josefina, por favor, hermana. Hermana Josefina, por favor. Ok, estaba hablando sola.
Paz y gracias sobre sus vidas. Buenos días. Esperando que hayan pasado un fin de semana bendecido. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Vemos cómo Dios hizo con cuidado al hombre y luego a la mujer del cuerpo de Adán. Le puso por nombre Adán y Eva, ¿no? Entonces lo creó como perfectos, ¿no? Lo convirtió que serían inmortales. Yo estoy haciendo la comparación, ¿no? ¿Verdad? El antes y después. El trabajo que ellos iban a hacer, que se le impuso, era un trabajo que lo harían con gozo, su creación era perfecta en ese sentido, ¿no? Porque no había diferencia. Hoy después de la caída del pecado, después de este pecado que comieron del árbol del bien y del mal, vemos cómo ellos entonces introdujeron a la humanidad el pecado, donde íbamos a estar, iban a ser imperfectos, mortales, iban a tener consecuencias de enfermedades, calamidades, tendrían que hacer el trabajo con esfuerzo, con dolor y todo eso, ¿no? Esa es más o menos la diferencia que yo puedo ver. Hubo consecuencia, aparte de esta desobediencia con el Señor. Se le abrió los ojos entre el bien y el mal. Bien, gracias. Sí, tú mencionaste la, la diferencia entre inmortalidad y mortalidad después y también el gozo en el trabajo y las dificultades que tenemos ahora después de caída. Gracias. Y Iris, Bueno, yo veo que aquí en el antes fue algo más, porque, porque ellos no tenían necesidad de mucho trabajo porque ya prácticamente Adán lo había hecho. Tenían todo, tenían la comida, tenían el paraíso, era un paraíso para ellos. Y resulta ser que a lo, y ellos Dios eh, comiendo la mujer. lo siento, hermana, Qué yo horror. podía escuchar un poquito y ahora está cortando demasiado. No se oye. Ahora Aló. es más o menos bien. Podemos intentar Bueno, otra yo le vez. estaba diciendo que Adán, Eva, fue la que desobedeció. Y se fueron y la serpiente le habló a ella y ella comió porque ella quería que se le abrieran los ojos para ella ver todo. Y ella le dio al marido y el marido comió. Por tanto, se le abrieron los ojos espirituales y ella quería ser como Dios. Y, y eso yo creo que fue una de las desobediencias más grandes que hubo en la historia del mundo. Ellos tenían su fruto, comían, eran libres, ellos oían la voz de Dios, ellos hablaban verdaderamente, estaban en el paraíso. Y por la desobediencia que ellos tuvieron, no pudieron, no pudieron continuar, no pudieron continuar, no pudieron seguir en el paraíso que estaban. Mm. Y esa caída le permitió ahora salir del huerto del paraíso. Estaba, él le dijo, como yo digo que como castigo, parirás con Dios a ella y a él, maldita será la tierra porque trabajará la. Ok. Perdimos el señal por completo, pero
escuchamos que había el paralítico, pero no pudieron continuar, entonces el paralítico fue perdido. Ah, y hermano Benjamín, por favor. Es una comparación donde dice que antes todo era bueno, después de que Dios construyó todo, todo era bueno. El pecado corrompió todo eso, corrompió los tiempos, el clima, todo un desastre completo trajo. Dice que había todo fruto delicioso. Dios puso al hombre en el huerto del Edén, todo fruto delicioso, y lo único que le pidiera es que labrara el huerto, que cuidara del huerto, es lo único que le pidió al hombre, referente a las frutas, todo fruto delicioso. Después el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente, en vez de que haya frutos buenos, deliciosos, dice que producirá la tierra cardos y espinos. Entonces el hombre tiene que trabajar. Dice que había una comunión con la esposa porque ambos estaban desnudos, no se avergonzaban. Era un matrimonio excelente. A consecuencia del pecado, le dice Dios a la mujer que con dolor va a parir a los hijos y que el deseo de ella será el deseo sobre el hombre. Entonces hay otra diferencia, trae consecuencias el pecado, hasta en el matrimonio, ahí cambia todo. Y lo más triste es que algo importante, había comunión con Dios, era una comunión íntima de Dios con el hombre podía hablar con su creador cara a cara, podía verle, era algo maravilloso en la forma en que lo podemos ver en que Dios le habla al hombre. ¿Dónde estás tú? Dice que se paseaba la voz buscando a Adán y lamentablemente el pecado trajo una separación de Dios con el hombre completamente separados. Y por el pecado entró la muerte también, no había muerte y por el pecado entra la muerte. Estamos condenados a morir, a estar separados de Él. Hasta ahí es lo que tengo. Muy bien, sí, cambio en la perfección del huerto, el trabajo, la relación entre esposo y esposa y también la relación entre hombre y Dios, todo cambió después de la caída. Muy bien. Entonces, dos más preguntas para una introducción. Am, Ustedes no habían pensado de esa parte como parte de la tarea, pero esa es una oportunidad de reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cómo reaccionaron Adán y Eva a escuchar la voz de Dios? Hermano Sergio, por favor. Sí, bueno, la reacción fue de temor. Se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron vergüenza, se escondieron inclusive. De esa manera ellos empezaron a darse cuenta que su estatus ya había cambiado. Sí, se escondieron. Y Adán, pues, Adán, cuando Dios lo llamó a rendir cuentas, empezó a echar culpas, a repartir culpas por todos lados, ¿no? Estas dos acciones son muy comunes en nosotros también, desgraciadamente, ¿no? Gracias, pastor. Sí, gracias a usted también. Es exactamente ah, que tenían temor, vergüenza y trataron de pasar culpa por todos lados, como dijiste. Muy bien. Y hermana Iris. Sí, pastor, ellos enseguida tuvieron vergüenza cuando Dios les dijo, los llamó. Y antes que no se por lo que habían hecho, porque se le abrieron los ojos espirituales, entonces hicieron faldas de higuera
Y la mujer, el hombre le dijo a la mujer que me diste, le dijo a Dios, fue la que me dio el fruto. Pues sí, puede ser imprudente, pero él no tomó al principio de decirle no tome de ese árbol el bien y el mal. Es lo que yo ahí le dije, desde el principio el hombre no tomó su autoridad a él. Eso fue que lo sacaron porque ya habían pecado, ya había entrado el pecado a la humanidad, a ellos. Okay. Eso, pastor. Ok, bien. Sí, la vergüenza y el temor que tenían por caer en el pecado. Muy bien, hermana, gracias. ¿Y cómo respondió Adán cuando Dios le llamó a rendir cuentas? ¿Qué pensamos? Bien, como hermano Sergio dijo, él pasó la culpa a todos lados. Pasó la culpa a su esposa y también a Dios mismo. La mujer que tú me dijo. Triste pecar. Ujú. Es- pero sí, vemos las consecuencias de relaciones rompidas de inmediato después de la caída. Perdón, y yo veo como hoy día también sucede eso mismo como Adán, porque ni siquiera el nombre de ella lo sabía, se le olvidó a Adán cuando Dios le preguntó, entonces dijo, la mujer que tú me diste, no me dijo mi esposa o Ujú. algo, sino la mujer que tú me diste, esa fue la que me tentó también para comerle ese fruto. Y hoy día también le echamos la culpa a otros, no reconocemos nuestros propios pecados, en nuestras propias, sino que también seguimos echándole la culpa a Satanás. Ah, Satanás me hizo cometer esto. No, es por mi decisión que cometemos pecado, ¿no? Muchas veces. Y hoy día se oye mucho eso. Ay, Satanás me tentó. Satanás me hizo esto. Amén. Bien, gracias por compartir. Exacto. Ok, seguimos entonces para contar. Hay un voluntario para leer Génesis capítulo 3, versículos 1 hacia 24. Hermano Carlos, por favor. Sí, buenos días, profesor. Buenos días, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo, la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste el árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Muy bien, gracias, hermano. La primera pregunta, entonces, ¿quiénes son los personajes de esta cuenta? Iris, por favor. Los personajes son Jehová Dios, la mujer, el marido, los hijos, que es Eva y Adán. Y la serpiente también puse, porque esos son los personajes vivientes prácticamente. ¿Ya? Ok, bien, gracias. ¿Hay más personajes? Están los querubines. Los querubines, sí. Gracias. Sí, eso es todo. ¿Y quién es la serpiente, entonces? Satanás. Satanás. Sí, también Satanás. llamado Satanás. Eso sabemos del Testamento Nuevo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, el Testamento Nuevo llama Satán la serpiente antigua, la quien tentó toda la humanidad. Y sí, eso es suficiente. Bien. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Angélica. Profe, encontramos el jardín del Edén, los árboles del huerto, entre esos el árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol de la vida, el fruto que comieron, las hojas de higuera,
animales domésticos y salvajes, la ropa de pieles de animales que les hizo pues Dios al expulsarlos y la espada de fuego ardiente. Muy bien. ¿Hay algo más? Yo creo que fue todo. Luz, ella dijo pan, cardos, espinos, Oh, sí. los frutos de los árboles, el polvo, dolor, yo puse dolor, el parto, ¿no? No sé si eso. El dolor, sí. Oh, dolor de pato, sí, eso también. Ok. Muy bien, gracias, hermana, por compartir. Y la tercera pregunta, entonces, ¿dónde ocurrió la historia? En el huerto del Edén, profesor. Muy bien, sí, en el huerto. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Séptimo día después de haber creado al Adán y Eva, ¿no? Séptimo día de la creación. El séptimo día, sí, eso es el día en que Dios lo repasó, ¿verdad? Entonces, no sabemos si fue el séptimo día, am, pero sabemos que por seguro fue después de la creación, fue cumplida. Ajá, sí, Entonces, después de la creación. entonces, sí, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero probablemente después del día séptimo, día 8 o más adelante. Muy bien. ¿Y cuál es el problema que vemos? Tentación, desobediencia, dando origen al pecado de toda la humanidad, ¿no? La degradación de la humanidad. Sí, exactamente. Bien. Sí, la tentación, la desobediencia, la caída. ¿Qué más? Separación de Dios, Separación de Dios. Sí, pérdida de la inocencia, también podríamos decir la vergüenza que recibió después que el Señor lo descubrió, después que ellos vieron que estaban desnudos, ¿no? sí, Podemos decir también la introducción del sufrimiento y la muerte, ¿no? sí, exacto. Sí, todo el sufrimiento, dolores en el parto, la dominación del hombre, duro trabajo, la muerte, la vergüenza, la separación María, entre hombre y Dios, todo la eso. mujer parió sufrimiento. Ah, lo siento, no. ah, ¿Quién estaba hablando? Y puede decirlo otra vez para Él, mí. él ya dijo el parto de la mujer con sufrimiento. Oh, sí, exacto. Ujú. Bien. ¿Y Iris? ¿Ah? Sí, la mujer sufrió porque prácticamente estaban condenados los la belleza. Ok. Lo siento. ¿Puedes escribirlo en el chat?
a su respuesta? No podía escucharlo bien por el señal. Hermano Benjamín. Creo que el problema empieza aquí, el inicio de cualquier problema, de todos los problemas. Y el inicio de todos los problemas es el pecado de desobedecer, completamente a Dios, trae como consecuencia todas las catástrofes, aún en la naturaleza, en el planeta. Entra la muerte, todo lo que vemos hoy en día, cómo se va deteriorando el planeta, cómo va siendo, pero es consecuencia, el problema es el pecado. Bien dicho, sí, el problema es el pecado que entró al mundo y se resuelve ese problema. Yo diría que cuando el Señor habló con déjame ver, cuando Jehová Dios le dijo a la serpiente, ¿no? Que maldita será entre el versículo 14, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales. Y el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, y esta te irá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Creo que ahí está hablando de Cristo, ¿no? De cuando Cristo, el segundo Adán, que va a redimirnos del pecado, que va a poner fin al pecado para darnos vida, ¿no? A través de Cristo. En Muy ese bien. versículo. Sí, tenemos Dios dio su evangelio, las buenas noticias de su Cristo y lo que tu Salvador va a hacer. Muy bien. Sí, eso contesta la pregunta muy bien. Eso a veces se llama el protoevangelio. Um, la otra parte, el otro problema que había fue que Adán y Eva estaban pecadores y Dios no podía permitir que ellos queden en el jardín donde pueden comer del árbol de la vida. Entonces Él expulsó a ellos del huerto. Perdón, porque sí, también yo veo acá, como usted dijo, profesor, porque veo que él no quería que comieran tampoco del árbol de la vida, porque si no vivirían eternamente en ese sentido carnal, ¿no? Carnalmente. Exactamente. Ajá. Sí, sí, eso es la razón. Entonces Él los expulsó y um, pero dio una promesa también, la promesa de Cristo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Bien. Este es una profecía de Cristo, una promesa de Cristo. A veces se llama el protoevangelio. Y tiene los dos partes, ¿sí? La serpiente va a morder su talón. Recordamos que Cristo experimentó dolor y tentación del diablo muchas veces durante su ministerio. Pensamos en sus tentaciones en el desierto. También él recibió tentaciones desde Pedro cuando él dijo, ciertamente, Rabbi, este no necesita que pasar a ti, no necesitas que ir a la cruz y morir. Y Jesús dijo, um, ah, fuera de mí, Satanás. ¿Sí? Ah, también pensamos en el Getsemaní, donde él lloró lágrimas de sangre. Tanto fue su dolor y su sufrimiento. Y finalmente, su sufrimiento en la cruz, donde pagó el precio de todos los pecados y murió. Pero también
vemos aquí que ese simiente te aplastará la cabeza. Él tiene la victoria sobre Satán, pecado, el diablo, el mundo pecaminoso. Él tiene la victoria por la resurrección. Aunque murió, él también resucitó y por eso tiene la victoria. Y esa victoria también es la nuestra. Bien, seguimos hacia las preguntas de consolidar. Y la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Dicho de otra manera, ¿cuál título darían ustedes a esta cuenta? Para mí en esta historia, profesor, es la desobediencia que tuvo Adán, Eva, primeramente por el desconocimiento que tendría ella de que al comer del árbol del bien y del mal se le iban a abrir los ojos espirituales y iban a conocer lo que tenía alrededor de ella, y iban a estar desnudos. Eso para mí es ese, el principal, porque no hubiese ella desobedecido en ese momento, no estuviéramos pasando lo que estamos pasando. Pero todo hay un propósito, porque a lo mejor Dios sabía de que ella estaban en el paraíso ellos dos y como pareja, pero también por la desobediencia que tuvieron, tenían que pagar en su cuerpo, en su vida, el sufrimiento que tenían que pagar para que ellos pudieran entender y ver que hay un cambio, que hubo un cambio totalmente diferente a como ellos estaban cuando estaban en el paraíso y no habían cometido el pecado. Por eso creo que fue que es el punto principal, la desobediencia. Bien dicho, gracias, hermana. Y Sergio, por favor. Sí, el punto principal de la historia es pues la caída del hombre y sus consecuencias. Okay. La caída del hombre y sus consecuencias. Bien. Yo me gozo mucho con aquellas palabras del Señor cuando dijo, un día volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es una seguridad y un gozo eterno. Excelente. Muy bien, vamos a la última parte. Ok. Muy bien. Hermano Benjamín, por favor. Dice que a pesar de que Adán y Eva fallaron, pecaron, traen toda la consecuencia terrible, Dios no los abandona. Dios los cubre, les hace vestiduras, muestra su amor para con ellos, muestra su amor con la humanidad, y es la primera ocasión en que Dios muestra su amor y misericordia en prometer un Salvador victorioso, que aplastará la cabeza de la serpiente, y esa es el central de la historia, que no nos dejó en el pecado, no nos ha dejado ahí, mandó a un Salvador. Muy bien. Gracias, hermano. Sí, las dos caras de la moneda. El hombre y la mujer pecaron, pero Dios también promete un Salvador. Vamos a escuchar de dos más. Josefina y después Zuli. Josefino, por favor. Sí, gracias, profesor. Yo iba a poner esto mismo también. El principal punto pondría como título o algo: origen del pecado y su consecuencia en la humanidad y el mundo.
También podemos poner la redención de la humanidad a través de un Salvador, ¿no? De la promesa de la simiente de la mujer, como dije en el versículo anterior, que herirá la serpiente. En esto podríamos poner el tema principal. La idea de la redención aquí se manifiesta profundamente a través de un Salvador para justificarnos, porque quedamos con el pecado, quedamos enemigos de Dios. Con Cristo somos herederos, ¿no? De todas las promesas de Dios, del reino de Dios. Amén. Amén. Bien, gracias. Y Zuli. Eh, Ante todo, muy buenos días con todos. Eh, para mí, mi tema principal sería las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Y quería hacer hincapié de dos preguntas con referente al estudio bíblico de Génesis 3 del 1 al 24. Em, hay una pregunta, la primera pregunta que voy a hacer me ha llamado mucho la atención y siempre lo estoy escuchando, el punto de vista de muchos pastores y teólogos también, claro, claramente que no de todos. Dicen, por ejemplo, que la mujer no debe ser una pastora. Y la otra pregunta sería, por ejemplo, yo me he hecho esta pregunta varias veces y dije, ¿y por qué Adán y Eva no tuvo hijos en el Edén? Gracias. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿por qué una mujer no debe ser una pastora? Sí, sí, Ok, sí, sí. sí, y vamos a estudiar ese tema más, pero hay papeles distintos para los hombres y las mujeres y las escrituras um, ah, claramente dicen en ah, Corintios, también, ah, bueno, en Corintios, 1 Corintios, ah, que Dios no permite que un, una mujer tenga autoridad sobre un hombre por la creación, porque el hombre fue creado primero y la mujer segundo. Um, entonces, el orden de creación, el plan de Dios desde el principio fue que había bebeza y ayuda. Y esos son los papeles um, que seguimos. Eso no es decir que una mujer no puede hacer ministerio. En verdad, queremos que las mujeres hagan ministerio, um, pero con el plan de Dios. Um, entonces, ministerio con otras mujeres, por ejemplo, con niños, y también con hombres que son increyentes, con la esperanza que por su trabajo los hombres se convertirán y tomarán ese papel suya. ¿Ese tiene sentido? Sí, muchas gracias, porque algunos pastores también cuando predican o teólogos dicen, ¿no? De que Eva desobedeció primero a Dios, entonces por eso era mi pregunta, ¿no? Y agarran ese texto bíblico por esa razón, porque la que usted dijo de la creación, el principio de la creación, el orden, pero también mencionan, ¿no? De que Eva fue la mujer que desobedeció a Dios y hizo que pecara a Adán, ¿no? Sí, y no veo esa como parte de la razón, ¿verdad? Porque aún en la perfección había esos papeles de ayuda y cabeza. Um, Sí. lo, lo difícil es que ahora, cuando hablamos de autoridad, um, hablamos de un punto de vista de un mundo caído. Entonces, no tenemos una
buena idea sobre cómo debe ser un hombre y una mujer. No tenemos experiencia real con un hombre que no utiliza su autoridad en mal para su beneficio propio, ni una mujer que es obediente perfectamente. Lo que vemos es relaciones rotas. Entonces, el hombre no utiliza su autoridad correctamente, ni la mujer hace su papel como ayuda apropiadamente, sino los hombres quieren ejercer su autoridad, mostrar su poder para su propio beneficio, y las mujeres quieren tomar autoridad para sí mismo. Y todo está muy difícil y roto por eso. Pero el plan de Dios fue que la autoridad fue parte del papel de hombre, que él sea la cabeza y que él hace todo para el beneficio del cuerpo, todo para el beneficio de la mujer, y que él muestra amor a su marido perfectamente. Y el plan de Dios también fue que la mujer sea una ayuda para el hombre, una ayuda perfecta, una ayuda que obedece como la iglesia a Cristo, ¿verdad? Y eso es de Efesios capítulo 5. Espero que esa contestó su pregunta. Muchísimas gracias, maestro. Yo estaba haciendo un seguimiento con referente a esta razón por lo que la mujer no puede ser pastora. He entendido correctamente porque yo estaba luchando contra esto, decía, esto es algo injusto, esto no puede ser, porque, ¿por qué le digo esto? Porque hay muchas mujeres como yo que no nos quedamos tranquilas, siempre, o sea, no nos conformamos. O sea, yo no soy conformista, no estoy tranquila, quiero sí o sí, así no tenga medios económicos, quiero aprender más, quiero saber más. Pero lo que no entendía era de que yo tengo un límite. Puedo saber, puedo aprender, puedo estudiar más de teología, puedo penetrarme más en el estudio bíblico, pero tengo mi límite y tengo que saberlo utilizar. Yo ahora recién lo entiendo, maestro, porque más antes no lo entendía. Es más, yo estaba a cargo de una congregación como mujer, pero algo muy dentro de mi interior, a pesar que todavía no me decían que yo no estaba autorizada para ser pastora, a pesar de todo, muy dentro de mí el espíritu ya trabajaba, me hacía dudar, como que me sentía un poco cohibida, porque yo veía en la iglesia en la congregación donde estaba, veía a hombres, veía capaces, hombres que venían al servicio, pero que tenían temor de salir y predicar la palabra. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, dentro de mí, pero así expresadamente yo decía, demostraba mi emoción, mi entusiasmo para trabajar en la obra. Entonces, ahora ya ha pasado como 3 años. En estos 3 años Dios me ha ido a hacer entender de que yo como mujer tengo mi límite y tengo una autoridad. Como usted lo dice, tengo una autoridad que es mi esposo y tengo una autoridad en la congregación que es el que está predicando, ¿no? El evangelio. Y entonces no puedo yo ponerme como delantera, con la expresión yo sé más que tú, sino que tengo mis límites y tengo que saber dónde usar entender que tengo en la palabra de Dios y a quienes debo expresarlo. Muchísimas gracias por su respuesta. Sí, y a ti también por compartir. Sí, puede ser muy difícil. Am, es importante que recordamos que
que los papeles de las mujeres y los hombres son distintos, pero son iguales. El papel de cabeza y el papel de ayuda son distintos, pero ni uno ni otra está más, um, da más placer a Dios, es más importante que otra, nada de eso son iguales. Tenemos una mujer en nuestro equipo de Academia de Cristo, se llama Liz, y ella trabaja muchísimo con las mujeres para enseñarlas cómo hacer ministerio, um, específicamente a las mujeres, porque puede ser muy difícil, porque queremos honrar la voluntad de Dios en esta manera, ¿sí? Pero también a veces es muy difícil. um, Quizás hay un grupo, hay una iglesia, y existen que hay iglesias donde los hombres no quieren tomar su papel como líder. No quieren predicar, no quieren evangelizar. Entonces es las mujeres que lo hagan. Y eso no es pecado de las mujeres, sino pecado de los hombres. Entonces su ministerio también es importante, es distinto, pero también es ah, bienvenido y agrada a Dios en el contexto correcto. ah, Bien. Así, algo más que quisiera aclarar. También nosotros como mujeres es necesario prepararnos, es necesario tener estos estudios, porque usted sabe que cuando hay una congregación, no solamente hombres vienen a pedir consejería, personalizado. Entonces, cuando es una mujer, lo correcto es que una mujer esté preparada para asistir a las mujeres que piden consejería o adolescentes, ¿no es cierto? Mujeres. Entonces, yo creo que sí es necesario incentivar también a las mujeres de que sí deben estar preparadas para estas acciones a realizar en las congregaciones. Exacto. Muy bien. Josefina, yo veo tu mano. Wow, es un tema bastante complejo y bien extenso, ¿no? Pero es bueno y qué bueno que ella tiene esa reflexión de que Dios le habló y eso, porque veo que Dios creó al hombre, ¿no? Y creó al hombre para proteger a la mujer, para cuidarla, sustentarla, para que él sea cabeza y no cola, y para que la mujer sea la ayuda idónea de esa persona, para que puedan progresar juntos, multiplicarse, ¿no? Y una de las cosas principales que vemos es cuando Cristo fundamentó su iglesia. Él formó que apóstoles. Sus discípulos fueron sus apóstoles, no había mujeres ahí, pero sí había mujeres alrededor de él que lo ayudaran a llevar su ministerio, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres que nos gusta aprender cada día más, hay muchísimos ministerios que podemos trabajar, ¿no? Como el ministerio de la intercesión, el ministerio para discipular, enseñar, el de maestros, el de llevar el evangelio, el de enseñar a los niños. Nuestro principal ministerio es la casa, el hogar, mantener el hogar unido, nuestros hijos unidos. Y ese es el papel. Creo que la mujer es mucho más débil emocionalmente que el hombre. Y el hombre tiene más, el hombre que es cabeza, ¿no? Tiene que tener más carácter y tiene que ser más fuerte en este sentido. Creo que Dios sabe su orden y sabe cómo hace las cosas para que todo vaya bien. Hoy vemos mujeres pastoras, pero vemos mujeres pastoras con empoderamiento, con un empoderamiento que no es, para mí, no es bíblicamente motivarte a que sea más fuerte que el hombre, sino que tú seas esa mujer idónea que ayude a tu esposo, que ayude al hombre, ¿no? Eso es lo que creo aquí. Gracias, pastor, profesor. Hey, gracias. Sí, sí, exacto. Eso no es apropiado y no solo es un consecuencia, no es una consecuencia del pecado, como hablamos antes, sino es el plan de Dios. Es como Él
creyó todo para funcionar y es una bendición cuando las personas hagan sus papeles propios. Muy bien. Y Iris, yo veo tu mano también. ¿Tienes comentario? Hermana, no puedo oírte. ¿Estás hablando? Ok. Puedes escribir su comentario en el chat y yo voy a contestar cuando pueda. Y Zuli, yo creo que tú tuviste otra pregunta interesante, pero no puedo recordar. Sí, era la otra pregunta, era ¿por qué no habrían tenido Adán y Eva hijos en el Edén? Oh, eso. Sí, los hijos son parte del plan de Dios para el matrimonio, sí. Y en Edén todo fue perfecto. El sexo es parte del matrimonio, entonces ellos tenían sus relaciones. La razón por la que ella no fue embarazada, no tenía hijos en el jardín, quizás ella estaba embarazada, no sabemos. La razón por la que ella no tenía hijo en el jardín es el tiempo. Necesita, 9 meses para que un bebé crezca en el mamá. Um, entonces, sabemos que probablemente ellos cayeron en pecado muy temprano. Um, no sabemos exactamente, pero probablemente en menos que 2 años, porque no todo pareja puede crear un hijo muy rápido, a veces necesita tiempo. Um, pero sí, es por el tiempo. Ellos cayeron en el pecado muy temprano en la historia. Gracias por su respuesta, profesor. Sí. Es mi placer. Hermano Sergio, yo veo tu mano. ¿Cuál es su comentario o pregunta? Es un comentario. Ok. Si hay oportunidad, lo puedo hacer. Por favor, sí. Ok, es en relación el cuestionamiento que hizo la hermana Zuli y a tu acertada respuesta también. Sí, yo creo que sí estaba dentro de los planes de Dios el que procrearan, pero no dieron tiempo, se adelantaron a los acontecimientos. Sí, y yo creo que lo único que añadió es que ahora tendrás con dolor. Entonces, esa fue la consecuencia de ello. Sí, pues no está escrito en la Biblia, lo podemos deducir que está dentro del plan cuando él expresa en la sentencia a la mujer que ahora, como que ahora tendrás con dolor, parirás tus hijos, ¿no? Entonces sí estaba el plan que era creado, pero como suele suceder, muchas veces Dios tiene cosas buenas para nosotros, planes buenos, planes de vida y no de muerte, y luego nosotros empezamos a adelantarnos o a hacer cosas que no debemos y echamos a perder los tiempos de Dios que son perfectos en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad, pastor. Sí, gracias por su comentario. Eso es. Ok. ¿Hay más preguntas, comentarios o podemos seguir hasta la próxima pregunta? Ok, seguimos.
¿Qué pecado veo en esta historia que confieso en mi vida? Hermana Angélica, por favor. Bueno, profe, yo aquí puedo ver la desobediencia y el no hacernos responsables con nuestros actos y siempre terminar pues culpando a los demás. Bien, sí. ¿Hay más? Hermano Sergio, por favor. Coincido con la hermana, la desobediencia y es la que desata luego cuando no nos sujetamos a los tiempos y a los planes de Dios, siempre desata una oleada de consecuencias terribles, ¿verdad? Entonces ese es el pecado que veo en esta historia y muchas veces nosotros incurrimos en él también y echamos a perder los planes de Dios para nuestras vidas. Gracias, pastor. Sí, gracias a usted. Ok. Sí, hay mucho pecado en esta historia. Sí, hay la desobediencia. am, pero hay más. En Génesis 3 vemos el propósito de Satán al sembrar la duda en la mente de Eva para que desconfiara en Dios. Él puso en duda el amor de Dios, retrató al Señor, el dador de toda bendición, como a un ser egoísta y envidioso en vez del Dios misericordioso y generoso. Satán también nos tienta a nosotros de la misma manera, diciendo que realmente Dios y su voluntad no son, diciendo que Dios y su voluntad no son buenos. Entonces, un pecado es que dudamos de la bondad de Dios. Am, También vemos que Adán abandonó su liderazgo y escuchó a su esposo en vez de a Dios. Am, Tenemos vergüenza y temor de Dios, como Adán y Eva. Le echamos la culpa, como dijimos, y otro es que queremos el prohibido. Eso es otro pecado. Pero en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para hacia mí. Creo que en el versículo 14, el que yo dije, el 15, no, déjame ver, cuando él dijo que iba a poner eh, límite entre la serpiente y déjame ver, ay, se me perdió. Déjame ver, un segundito, por favor. Creo que el 14, profesor, o no sé si... Sí, 3:15. Cuando él dijo, ajá, el 15 dice, y el Señor, a ver, pondré enemistad entre la humanidad. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Y él te irá en la cabeza y tú lo irás en el talón. Creo que veo el amor de Dios semejante a ese porque pondrá un salvador, pondrá límite, pondrá fin al pecado, ¿no? O sea, la humanidad no se va a quedar degradada, sino que va a ser levantada toda la creación a través de Cristo. En este versículo veo el amor de Dios cuando
Dijo, yo te voy a poner a alguien mucho más grande que tú, que te herirá, te quitará, te cautivará, te te va a sujetar y ese dará la vida, ¿no? Ese es el Creador, el Cristo, el Salvador, quien pondrá límite al pecado, ¿no? Pondrá fin para darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Amén. Bien, gracias por compartir. Y hermano Sergio, por favor. Sí, pastor, yo lo veo en el 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es un tipo de la gracia que había de manifestarse. A pesar de todo, del pecado y la desobediencia y la caída del hombre y la pérdida de la comunión con Dios y constituirnos enemigos de Dios, etcétera, el Señor al final, a través de nuestro Señor Jesucristo, mediante su gracia, nos cubrió, nos abrazó, nos amó, ¿sí? Y nos restituyó, nos justificó delante del Padre, ¿sí? Quedamos espiritualmente desnudos, pero en Cristo y bajo la gracia hemos sido cubiertos y ahora estamos resguardados allí y hemos sido declarados sus hijos, herederos con Cristo de la mansión celestial. Gracias, pastor. Gracias a usted. Qué bendición. Vemos que Dios vistió a ellos para cubrir su vergüenza, así como nosotros somos cubiertos en Cristo y también nuestra vergüenza. ¿Hay otro que quiere participar? Cuán asombroso es que ellos fueron rebeldes contra el Dios y el Dios estaba el que fue a Adán. Él entró al jardín para buscarlo y para preguntarlo, para darle una oportunidad de confesar su pecado. Increíble. Y la pregunta final, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Hermano Sergio, por favor. Sí, yo pediría, pastor, que al Señor que aumente mi fe y me mantenga fiel a su palabra, atendiendo con diligencia los preceptos que Él tiene para mí a través de la Escritura. Creo que esa cercanía con Dios, la comunión con Dios, como la tenía Adán en un principio, ahora bajo la gracia en Cristo Jesús, podemos volver a tenerla, intimidar con Dios, mantener la armonía, ¿sí? Yo pediría que el Señor nunca se aparte de mí. Él prometió estar conmigo, yo lo creo, y echaré mano de todos los recursos que la Biblia tenga para mí, de todos los medios de gracia para mantenerme fiel hasta el día en que el Señor me llame o venga por mí y vaya yo a su presencia. Gracias, pastor. Sí, gracias a usted por compartir. Bueno, no hay más. Pero contestamos bien esta pregunta. Entonces vamos a seguir otra vez y empezar una plática
breve sobre la importancia de las preguntas de consolidar. Bien. Como un recordatorio, hay 4 partes de las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Y en el consolidar aplicamos la palabra de Dios a nosotros mismos, a nuestros corazones y a nuestras vidas. La razón por la que el considerar es tan importante es porque antes de aplicar la historia a nuestras vidas, necesitamos que entender la historia y su contexto, quiénes son los personajes, objetos, cuál es el problema. Todo eso nos ayuda en poner la historia en contexto y después podemos aplicarlo a la historia de nuestra vida, porque puede ser muy peligroso sacar un puntito de una historia sin entenderlo en el contexto y aplicarlo. Entonces, hacemos esas 4 preguntas para dar firmeza o aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué pecado veo? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Veo el Evangelio. ¿Y qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Hacemos esas 4 preguntas para aplicar la historia a nuestra vida, para guiarnos y nuestro uso de la ley y el Evangelio correctamente. Sí, hermano Sergio. Sí, pastor, totalmente de acuerdo contigo. Nosotros hemos tenido la experiencia en el grupo sembradores que tenemos por acá. Al momento de consolidar es como el cierre, es como presentarnos. Ya vimos esto, ya vimos aquello. Bueno, Dios, aquí estamos ahora. Sí, y hemos tenido gente que ha venido a los pies de Cristo a través de este punto de las 4C. Cuando consolidamos ya es un encuentro. Dejamos la historia, de momento nos ilustró, la dejamos a un lado y ahora es mi historia la que yo voy a escribir después de lo que aprendí. Y hemos visto el trato de Dios a la vida de las personas, como vienen a los pies de Cristo a través de la aplicación, ya. Consolidar es como aplicar, es como decir, bueno, ahora es un asunto entre tú y Dios, entre yo y Dios. Vamos a ver cómo arreglamos la historia propia de nuestras vidas. Y ha sido una bendición realmente, una grata bendición. Gracias, pastor. Sí, gracias. Gracias por compartir a mí la experiencia que ha tenido. Sí, esa es la oportunidad de ah, aplicar la palabra a nosotros. Es donde todo es real. Bueno, son historias reales también, pero cómo voy a utilizar la palabra en mi vida, qué significa para mí. Cuando contestó la pregunta sobre el pecado, uso la ley como un espejo y me muestra cómo he fallado en amar a mi Dios y a mi prójimo. Pero también la pregunta 3, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? En eso ah, yo veo la misericordia y la gracia de Dios, el dulce evangelio de Cristo, lo que yo no puedo ni podré jamás hacer para ganarme el favor de Dios. Veo que Jesucristo ha cumplido todo para mí y que yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, y tengo el perdón y el amor de Dios para siempre y que voy a entrar al cielo con Él también un día. Muy bien. Finalmente, vamos a platicar un poquito sobre
el tema del pecado original. Ven a un bebé recién nacido y decimos, qué bonito, tan inocente es mi bebé, es un angelito, no hay pecado en él. Pero ¿en qué sentido es cierto eso y en qué sentido es una equivocación hablar así? Hermano Sergio. Sí, perdón por intervenir tantas veces, pastor. Una disculpa. No, Pero está bien. bueno, el, es acertado, digamos, hablar así porque estamos pensando en un bebé que por acción propia no ha cometido ningún pecado. Es incorrecto porque sí hay pecado ahí. Es el que traemos de nuestra propia naturaleza. Entonces, eso marca la diferencia. Nacemos en pecado. En pecado me concibió mi madre, así es que nacemos en él. Entonces, esas dos situaciones son apreciadas en este asunto. Gracias, pastor. Sí, exactamente. Y tú dijiste algo sobre Salmo 51, sí, mi madre me concibió en pecado. Todos nosotros fuéramos concebidos en pecado. Iris, hermana, por favor. Eh, lo siento, si está hablando, no podemos oír. Am, entonces, por favor, escríbelo en el chat. Yo veo sus otras respuestas en el chat. Am, sí, comentario, pregunta, todo en el chat, por favor. O podemos intentar otra vez, pero voy a seguir. Y hermana Zully, por favor. Así, mire, sabemos que por esta enseñanza el pecado original está en la naturaleza del ser humano por la desobediencia de nuestros padres que son Adán y Eva. Decimos que un bebé nació con pecado, pero en sí eh, es pecador. O sea, si ese bebé muriera, va a ir al infierno. Y yo me contesto, digo, no, no, porque ha nacido en pecado, pero no lo ha cometido. Por ejemplo, no, él no cometió adulterio, no asesinó, pero, eh, pero yo no creo que se vaya al infierno el bebé. Es un bebé recién nacido, ¿no es cierto? Entonces, como que hay mucha controversia con respecto a esto y me gustaría que lo podamos ampliar un poquito más al respecto. Sí, es una pregunta controversial, porque entendemos y vemos que un bebé no ha tenido la oportunidad de conocer a Dios, de mostrar obediencia, pero también sabemos que el bebé tiene pecado original, y ese pecado tiene culpa, también da una predisposición de hacer pecado. Un no creyente no puede hacer nada para agradecer a Dios. Cualquier hombre no puede sin el Espíritu, sin el conocimiento de Dios y su Hijo, hacer nada para placer, para mostrar amor a Dios. Con un bebé es muy difícil, porque reconocemos que ah, no ha tenido la oportunidad de crecer, de conocer a Dios.
Lo que necesitamos que recordar en estos momentos, aunque no hay una promesa, es que Dios es justo y Dios es bueno, ¿sí? Entonces podemos confiar en Dios que Él um, va a hacer su santa voluntad ah, en una manera más grande de lo que podemos comprender. Y si eso es castigar a un bebé por pecado, eso es. Pero quizás Él va a tener misericordia también, porque Él es bueno y misericordioso. Um, yo estoy alegre que no soy el juez, eso no es mi papel, ni soy el juez del juez, de el gran juez en el cielo. Um, entonces, esperamos, oramos, pero no hay promesa. Por eso, el bautismo es un gran confort a los padres. Yo bauticé a mi hija hace una semana. Ella solo tiene 2 semanas de edad, pero ella es bautizada. Entonces ella es parte de la familia de Dios. Um, para los otros bebés, no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero lo que podemos hacer es orar y confiar que Dios es bueno y misericordioso y que su plan es mejor que nuestro plan y Él es sabio y más sabio que nosotros. Um, y Él es el juez y nosotros no somos. Sí, hermana. Sí, ¿cómo se llama este? Sabemos que por la palabra de Dios nacemos con un pecado original, estamos separados de Dios, tenemos muerte y sufrimiento original, ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero hay una solución para todo eso y esa solución es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Según la doctrina cristiana, pues Jesucristo es el segundo Adán que ha venido a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. O sea, nosotros por la guía del Espíritu Santo de Dios, pues hemos confesado, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos apartado, muy importante, ¿no? Otra cosa es confesar y otra cosa es apartarse. Apartarse y dejar de hacer las cosas pecaminosas que ofenden a nuestro Dios, ¿no es cierto? Entonces sabemos que un niño pues no tiene esa capacidad todavía, ¿no? Entonces, respetando las cosas que nosotros como seres humanos hacemos, pero es algo muy importante recalcar de que sí o sí todo hombre o mujer tiene que tener ese momento guiado por el mismo, por el Espíritu Santo de Dios a un arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de los cielos. Los discípulos, Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, dijo que se arrepintieran de sus pecados y se bautizaran, ¿no es cierto? Entonces es muy importante también recalcar esto, maestro. Gracias. Sí, y más que el arrepentimiento, y el arrepentimiento es importante, sí. Es la presencia de fe. Y puede tener fe un bebé, sí. Y la presencia de fe es la única um, necesaria para ir al cielo, para recibir todas las bendiciones de Cristo, Él, ah, los que Él tiene para todo el mundo, porque Él pagó el precio para todo el mundo. Um, pero los que creen um, van a recibir esos beneficios. Entonces, la presencia de fe es lo importante. Um, y con la fe hay arrepentimiento también, con una fe verdadera. Entonces, aún un bebé que tiene fe por el bautismo, por escuchar la palabra, puede creer en Dios y puede arrepentir. Hermana. Yo digo, un bebé recién nacido así puede tener conciencia de lo que está haciendo en el sentido de recibir el bautizo, porque no tiene todavía ese discernimiento ni ese conocimiento práctico de la palabra.
¿No sería presentarlo ante Dios como recién nacido o algo para que Él lo ayude en el trayecto de su vida? Porque vemos un ejemplo con Jesús. Él fue bautizado ya grande, a los 33 años, más sin embargo, cuando estaba de pequeño, ¿no? Cuando se perdió en el templo, creo. Cuando estaba pequeño, fue presentado ante el sacerdote, me parece, en el templo, ¿no? Y Ujú. vemos, él recibió el bautizo en agua ya a la edad adulta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia aquí? Porque yo sé que ya está consciente. Y ahí fue cuando recibió también en el bautizo en agua el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo. Entonces, quería saber porque creo que como un bebé chiquito no puede tener como esa conciencia, ¿no? De lo que los padres están haciendo, o decisión propia o algo, ¿no? Ok. Sí, bueno, para contestar, el bautismo no existió antes de que hizo Juan, el primo de Jesús. Entonces, no había esa para Jesús cuando él estaba un bebé. Pero sí, su mamá lo presentó en el templo, pero no hay un templo nomás, ni la necesidad de un templo para presentar nuestros hijos a Dios, porque el gran templo de Dios ha venido. Pero es decir, que eso fue algo del Antiguo Testamento, de las leyes ceremoniales y que solo fueron para los judíos, los creyentes del Antiguo Testamento, no para nosotros. Entonces, el bautismo es más nuevo. Cristo instituyó el bautismo con su propio bautismo y por eso bautizamos y bautizamos aún los bebés porque creemos que el bautismo puede crear la fe, puede dar el Espíritu Santo y los órdenes que tenemos de Cristo son bautizar a todas las naciones, a toda la gente. Hay el ejemplo del carcelero, y Pablo dijo que tú y toda tu familia se bautizará para ser salvos. Entonces, es para toda la familia, para todas las naciones, toda la gente, incluyendo los bebés. Eh, ¿Tiene más preguntas, hermana Josefina? No, escúcheme que dejé la manito levantada. Ok, gracias. Bien. Como hemos discutido, no, Disculpe, yo sé que es muy importante tomar en cuenta estos asuntos. Tengo entendido que siempre hay dos posturas con respecto a los bautismos en agua a los recién nacidos. Bien es cierto, como dijo la hermana, tenemos registro bíblico de cómo se empezó a bautizar a adultos y también vemos el mismo proceso que tuvo José y María cuando nació nuestro Señor Jesucristo, que ellos lo llevaron de niño al templo, lo presentaron al Señor, pero en la historia vemos estas posturas, por ejemplo, como los anabautistas en el siglo XVI, si no me equivoco, ¿no? Tuvieron una postura bien fuerte y sale, ¿no? Esta postura de que no debemos bautizar a los niños. Y los luretanos, ¿no es cierto? Ellos lo bautizan a los niños porque van a las escrituras, ¿no? Y cuando dijo nuestro Señor Jesucristo que les mandó a sus discípulos a bautizar a todos los pueblos, ¿no? Entonces, la postura de algunas denominaciones es que cuando dice a todos, pues se incluyen a los niños, ¿no es cierto? Y también en Hechos, capítulos 16, Primera de Corintios, capítulo 1, 16, dice, pues, ¿no? Que se bautizaban familias enteras y supuestamente, pues, incluía a los niños, a los pequeños, a los recién nacidos, ¿no es cierto? Entonces, hay dos posturas
como dijo usted mismo como maestro, no somos jueces y esperamos que el Señor es el que toma el control de todos y entonces seguimos adelante. Tomando las cosas más importantes que es el alimento espiritual y reforzamos en mantener nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, esperando la venida o si no, a estar al encuentro con Él. Gracias por escuchar. Sí, gracias por compartir. Sí, hay las dos posturas. Yo tengo la mía. Yo creo que es bíblica. También en la historia de la iglesia tiene mucho tiempo. Como dijiste, los anabaptistas, ellos llegaron a la escena en el ah, como 1700, 1600, algo así, con su idea, pero antes ellos en la iglesia bautizaron a los niños. Y hay paisajes en la escritura que nos enseña así. Y eso es bueno porque hay un pecado original que todos que recibimos de nuestros padres, es heredado. Um, y los bebés, los niños, como todos los hombres, son culpables del pecado. Y hay muchos versículos así que no hay uno bueno en los Romanos 3, 12, que ah, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Entonces, la, que los bebés mueren es algo muy triste, pero también es prueba que hay pecado. Entonces, es algo hereditaria y es una corrupción hereditaria de la naturaleza humana. Pero también el Evangelio, ah, que por la obediencia de uno, solo muchos serán construidos justos. Es decir, el pecado entró al mundo por un hombre y en él todos han pecado. Pero también había un Salvador, un hombre perfecto, y por él y su obediencia, todos nosotros somos justos. ¿Sí? Y eso es todo lo que tenemos a tiempo. Hermano Sergio, ¿tiene una pregunta o comentario? Puede ser la última. Sí, es un comentario, pastor. Yo creo que aquí tenemos que también dar entrada a la soberanía de Dios, porque mira, nacemos en pecado, naturaleza depravada, caída, o como en teología tiene tantos nombres. Sin embargo, por ejemplo, el ladrón en la cruz ni fue bautizado de niño, ni fue bautizado de grande, y ya estaba el bautismo de Juan instituido. Y el Señor dijo, hoy estarás y punto, se acabó. Entonces yo creo que en el caso de la pregunta que originó esta plática, en el caso de los bebés, y como todos nacemos con naturaleza caída, yo creo que si el bebé muriera, yo la única respuesta que tendría, porque la Biblia no dice nada al respecto, es confiar en la soberanía de Dios. Él decide cómo se hacen las cosas. Y la soberanía de Dios en teología es inatacable. Así es que en ese sentido, nosotros confiamos en que Dios de alguna manera hace las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que descansamos en ello. Y dejar también claro que el pecado original es un pecado de comisión, no es responsabilidad propia, lo heredamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay provisión para ello, ¿de acuerdo? Sí, pero no es condenatorio el hecho porque es una herencia. Nacimos en pecado. Por un hombre entró el pecado al mundo
y todos nacemos en ese sentido, ¿sí? Yo siempre, cuando hay estos casos, siempre digo, bueno, Señor, tú eres soberano y el Señor sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, y Él decide. Gracias, pastor. Bien, gracias por compartir. Sí, y como dijiste, como el pecado entró al mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, hay culpa aún con el pecado original, el pecado heredero, aunque no fue cometido propiamente. La tarea para la próxima lección, vamos a ver otro video para la lección 4 y leer Génesis capítulo 6 por 9, versículo 17. Entonces, una sección más grande que normal. Y también voy a mandar algunas preguntas para reflexionar y preparar para esa lección. Okay. Hermanos y hermanas, gracias por todas las preguntas, toda la participación. Fue una lección excelente. Lo siento que terminamos un poquito tarde, pero antes de dejamos, quiero darles una bendición. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Amén, amén. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Gracias por sus respuestas, gracias por ampliarnos un poco más el tema. Sí que es verdad que nos hemos pasado de tiempo, pero cuán agradable es poder salir con bastante tranquilidad debido a sus respuestas. Y Dios los guarde, lo cuide, lo proteja donde esté. Gracias a todos ustedes, compañeros, también. Igualmente, Dios los guarde a todos. Gracias, hermana. Okay. Gracias, pastor. Muchas gracias. Que tengan buen día. Sí, que tengan buen día. Okay. Chao.